estamos viendo un tema, estamos viendo la contabilidad y los registros y asientos contables, ¿sí? Ese es el tema que estaremos viendo hoy, ¿sí? Entonces, ahorita quiero hacer un pequeño preámbulo. La Asociación Nacional de Fiscalistas, representación Chiapas, ¿sí? Ya van a empezar los periodos de reafiliación para todos aquí en Chiapas. Ya estamos promoviéndolo para el estado, para los representantes del estado de Chiapas. Les recuerdo que al momento de afiliarse la cuota es de 1,000 pesos, pero también se les entrega un bono de 600 pesos que podrán aplicarlos en cursos posteriores, en 2 cursos posteriores, 300 pesos en cada curso presencial que la representación Chiapas esté haciendo por medio de su capacitadora. Entonces, si ustedes ven, la afiliación únicamente les sale costando 400 pesos en vez de los 1,000 pesos, porque 600 pesos les ha integrado a vía capacitación presencial. Anafidel Chiapas está ubicada en 16 Poniente 140, tercer piso, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, los invitamos para que los que sean de acá del estado, de Chiapas, se afilien y obtengan los beneficios, así como también otros beneficios que tienen los socios de Anafidel Chiapas, es que cuando hay desayunos, en los desayunos los socios van de cortesía, ¿sí? Entonces, no tienen costo, porque ese es un modo de la Anafidel Chiapas de estar promoviéndolo. Entonces son los desayunos sin costo para los socios. Bueno, también quiero comentar que para el día 29 de noviembre estaremos teniendo nuestro curso de reforma fiscal 2020. Algunos socios que no hayan aplicado todavía su bono pueden aplicarlo en este curso de reforma fiscal, donde nos estará acompañando el maestro, el contador público y maestro Ramón Ortega Díaz. El horario es de 4:30 a 9:30. El lugar es Hotel Fiesta Inn, el día 29 de noviembre. ¿Sí? Entonces, quedan invitados para todos los que son aquí en el estado o lugares circunvecinos, parte de Veracruz, que nos queda cerca Chiapas, Oaxaca, Villahermosa, que son los lugares donde por lo regular tenemos los participantes que vienen. ¿Sí? Bueno, empezando con el tema, empezaremos a hablar de la contabilidad y registros y asientos contables. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿sí?, irlo tomando en cuenta, ya que con la medida que las autoridades constantemente están teniendo y revisando las contabilidades, las auditorías electrónicas, es importante que se mantengan actualizados, ¿sí? Y muchas veces no le damos la importancia necesaria a todos lo que se necesita tener para tener una contabilidad correcta, ¿sí? El artículo 28 en su fracción primera nos dice que se debe llevar los libros, en su inciso A, los libros, sistemas de registro contable, papeles de trabajo, estados de cuenta, especiales, libros y registros sociales, control de inventario y todos estos libros que debemos de llevar, ¿sí? Por lo regular, ¿cuáles libros son los que llevamos? Porque la contabilidad lo lleva, ya sea el programa lo lleva, que es el libro diario mayor, ¿sí? Llevamos nuestros estados de cuenta, nuestras conciliaciones bancarias mes con mes, nuestras cuentas especiales como CUCA, CUFI y todo lo tenemos al día, lo tenemos plasmado ya dentro de nuestra contabilidad, dentro de nuestros papeles de trabajo, los libros especiales,
Nuestros registros sociales, ¿sí?, lo tenemos al día. Nuestro control de inventario lo tenemos al día, está al día nuestro inventario, lo llevamos correctamente. Los inventarios, los métodos de evaluación, estamos utilizando el método correcto. Todo esto es lo que va implicando la contabilidad, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta que cuando nosotros empezamos a llevar nuestra contabilidad, debemos de ser muy analíticos, de tener los soportes necesarios para toda nuestra contabilidad, ¿sí? Que posteriormente estaremos hablando sobre cada punto, que estaremos tratando sobre cada punto, ya que es de suma importancia todos los soportes que nos llevan al control de la contabilidad y los registros contables, ¿sí? No nada más es de contabilizar y ahí se va, no, sino hay que dejar soportado, hay que dejar bien explícito en nuestra contabilidad para cualquier revisión que a futuro se puedan presentar y te sea fácil en un momento de una revisión, te sea fácil la desvirtuación y no a la hora que vas a estar tratando de desvirtuar, estés haciendo tus documentos, tus soportes, porque en ese momento se hace demasiado tedioso y además llegas a tener estos problemas emocionales, estrés, cansancio, por no tener toda esta información debidamente soportada, ¿sí? Entonces sí es importante lo que vamos a ir platicando sobre este tema de la contabilidad de registros y asientos contables, ¿sí? Y estaremos analizando el artículo 28, fracción primera del Código Fiscal de la Federación y el artículo 33 del reglamento de la Ley de Impuestos sobre el reglamento del Código Fiscal de la Federación también. Son lo que estaremos analizando para que esto vayamos viendo, ¿no? Entonces, es la importancia de la documentación que debe estar en tiempo y forma, ¿sí? En el inciso B, ¿sí?, del 28, también nos habla de los fabricantes, todos los datos de las personas que fabrican, producen, procesan, transportan y almacenan. También esto es muy importante, es manejar, como lo explicaba el control anterior, sus costos, manejar sus costos de fabricación, costos de almacenamiento, costos de transportación, ¿sí? Y en caso que adquieres hidrocarburos, también llevar tu control volumétrico. Entonces, esa es otra parte que también estaremos viendo poco a poco, ¿sí?, durante despejando este tema, y por lo cual, si hay algunas dudas o algún comentario, son buenos porque eso nos realimenta. Yo siempre les he dicho, la retroalimentación es muy importante porque en la base que vas retroalimentando, vamos viendo los avances y la forma en que vamos especializando, ¿sí? También nos habla de los equipos y programas, ¿sí? Los equipos y programas informáticos para llevar el control volumétrico, que eso ya todas las gasolineras ya lo llevan. También deben de asegurarse de que los equipos se operen correctamente, ¿sí? Acuérdense que no nada más lo maneja acá, sino también la Profeco constantemente anda revisando que los equipos estén funcionando perfectamente. Ya que no están funcionando perfectamente, también la Profeco puede clausurar el dispendio de gasolina, ya sea por bomba o sea dependiendo, ya sea por la bomba, o sea que clausura la estación de servicio. También veo que los proveedores de equipos van a llevar, llevarán control volumétrico. También los proveedores deben ir
controlando todos sus controles volumétricos. La fracción segunda nos habla de los registros y asientos contables, ¿sí? Los registros y asientos contables, ¿sí? Que a qué se refiere, lo anterior deberá cumplir los requisitos que establece el reglamento de este código, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a contabilizar, cómo vamos a registrar los registros contables? Va a ser en la medida, en la forma en que con la fracción segunda del 28 nos lo da, la forma como vamos a ir manejando nuestros registros y asientos contables. Muy importante también que revisemos bien nuestros programas de contabilidad. Cuando hacemos registros contables, a veces cuando tenemos programas en línea, los registros contables se te va al internet y no se contabilizan. En algunos programas no se contabilizan, entonces hay que volver a revisar que tu contabilidad lo haya jalado el archivo, en dado caso que hay programas que no te lo contabilizan, o sea que al indexes o entras a otro programita que cada programa tiene para volver a recontabilizar, como se le llama, ¿sí? Eso es lo que da lo que es la contabilidad en el 28 del Código Fiscal de la Federación. Entrando en materia ya en el artículo 33 del Código, del Reglamento del Código, empezaremos a ver, ¿sí?, cómo vamos a ir manejándolo, ¿no? Cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Ya que el mismo 28 nos habla de los asientos que integran la contabilidad y nos habla de que son los registros de asientos contables que llevarán por medios electrónicos como lo establece el reglamento. Entonces, esto es la forma en que el código nos empieza a dar cuál es la forma de los asientos que integran la contabilidad. Entonces, vamos a ir manejándolo, vamos a ir llevándolo, el proceso, y vamos a aplicar lo que dice el reglamento del Código Fiscal de la Federación para ir entrando y no tener ningún contratiempo cuando estemos llevando nuestra información. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que la administración del SAT, del sistema tributario, también la documentación comprobatoria de que dichos registros asientes deberán estar disponibles en el domicilio fiscal del contribuyente. Esto es lo que ha venido pasando últimamente en las revisiones. ¿Dónde está la documentación? La mayoría de empresas lo tienen el despacho. No está en el domicilio del contribuyente. Tú procesas la contabilidad en el despacho. Lo conveniente es constantemente estar regresando la documentación al domicilio fiscal en caso de revisión, porque el punto que van a ir a revisar es el domicilio fiscal, ¿sí? Ya que por ahí se pueden prestar problemas de que te ubiquen en el 69 porque también si no llevas contabilidad, no estás acá, ¿sí? Entonces el procesamiento de la contabilidad todavía se siguen manejando en las empresas, en los despachos. ¿Por qué? Porque las empresas, lo recomendable es pedirle al contribuyente que adquiera su programa de contabilidad, tenga su auxiliar contable y se maneje dentro de la misma empresa. Pero como eso les viene a elevar el costo, entonces se les hace más fácil que lo lleven en el despacho. Entonces lo recomendable es poco a poco ir haciendo esos cambios, que las empresas lleven su contabilidad en la misma empresa. Claro, van a haber empresas muy pequeñas que si vas a tener que lo llevar en el despacho, pero la mayoría de empresas grandes es recomendable que lo lleven en sus domicilio fiscal. Así te evitas problemas de estar teniendo problemas con la autoridad cuando ellos quieran
revisarte o quieran en un momento dado aplicar una auditoría directa o visitas domiciliarias que tengamos, puedan contar con esos registros. La forma como debemos integrar la contabilidad, ¿sí? La forma de la integración de la contabilidad se debe integrar de forma mensual, ¿sí? De forma mensual a través de la página de Internet Servicio de Administración y todo, conforme a las reglas de carácter general que emita para tal efecto la autoridad. En este caso, nosotros lo que tenemos que tener nuestra contabilidad totalmente al día, porque aunque nos da facilidades la regla miscelánea, como hasta donde tenemos fecha para integrar, tener lista la contabilidad, es conveniente que la contabilidad, en caso que lo lleves en tu negocio, esté al día constantemente proceses. Si no lo llevas en tu negocio y lo procesas en despacho, por lo regular pedir uno que te entreguen la documentación cada 15 días, dependiendo del monto que sea, o semanal, o bien los primeros 5 días del mes siguiente para poder procesar, ya que de lo contrario, ¿sí?, te saldrás de esta regla y puedes en un momento cometer una infracción en caso de una revisión. Esto siempre va a ser en caso de una revisión, es donde puedes tener problemas, ¿sí? Entonces, esto es algo que uno como contador en la práctica, ¿sí?, debemos estar monitoreando y revisando constantemente, ¿sí? Tu volumen de trabajo de la contabilidad, ¿sí?, es lo que te va a dar el parámetro también para efectuar tus cobros de honorario, o también te va a dar la facilidad de poder tener la información pronta, ¿sí? Estar exigiendo, estar pidiéndole a los responsables de entrega, de proporcionarte la documentación que estén soportadas, ¿sí? Entonces, si han encontrado ustedes que les mandan contabilidad, les mandan la papelería y no trae el soporte, no trae, dice, aunque tú ya puedes descargar todo de tus archivos de la descarga masiva de los XML y todo, y tener toda la información, sí, en el caso de que no lleves, de llevar tu contabilidad, entonces puedes descargar, pero ¿qué pasa? No traes el soporte y la correlación del cheque, con qué fue pagado, dónde fue pagado, sí, pues, tener tus estados de cuenta, ver si ya fueron cubiertos o están en proceso. Todo eso es la parte que vamos a ir viendo con la integración mensual. No nada más, oye, ¿sabe que ya llegó y no me interesa? No. Lo importante es revisar, ¿sí? Y ahorita es muy importante revisar dentro de tu integración mensual de la contabilidad, algo muy importante, revisar tus facturas que estén vigentes. Y ya no solo del año, sino conforme van pasando los años, se está revisando lo que esté vigente, porque desgraciadamente la autoridad se está haciendo valer de eso. Te dice, oye, ya eres un EDO porque fíjate que ahora en el 2019 revisé que compraste a fulanito de tal, pero ese fulano no quedó en la lista definitiva del 69 y tú lo compraste hace 3 años, pero por no venir revisando esas validaciones no te das cuenta. Y como a veces lo dicen a la autoridad, me dejan en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque esa factura fue pedida hace 3 años y yo ya voy en el año 2019. Entonces, lo recomendable es que constantemente te estén revisando la validación de los comprobantes fiscales, ¿sí?, para no tener problemas. No se confíen que ya cerraron su ejercicio y ya acabó. Eso es falso. Lo hemos vivido en la práctica muchos y los estamos defendiendo, y algunos ya solventamos. Se solventa
correctamente cuando tú tienes toda tu información bien soportada para poder materializar cómo lo entregaste, cómo fue que se integró y por qué fue. No te cuesta, no tienes un problema. Pero si no llevas un control interno, no llevas un buen sistema de integración, un protocolo, digamos, de tus proveedores, vas a tener problemas de integrar esta información. Eso es con relación a la fracción cuarta del artículo 28. La documentación que integra la contabilidad, ¿sí? ¿Qué integra la contabilidad? Pues integran los registros o asientos contables, auxiliares, incluyendo catálogos de cuentas que se utilicen para tales efectos, así como la póliza de dichos registros y asientos. Eso es lo que la documentación integra la contabilidad. ¿Sí? Entonces, un poquito lenta ahí la... ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a integrar nuestra contabilidad. Todos nuestros registros y nuestros soportes. La autoridad dice, bueno, ya la contabilidad es electrónica, no hay ningún problema, ya maneja la electrónica. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad te dice, necesito envíame copia de tus documentos? Entonces, lo importante es que las pólizas queden soportadas, queden con todos sus comprobantes fiscales, póliza de cheque. Dentro de la contabilidad es conveniente que quede el comprobante, la póliza de cheque, la requisición de compra en caso que hayas tenido, tu entrada de almacén, tu registro de entrada de almacén y tu salida de almacén. ¿Sí? Si lo dejas eso registrado, cuando hagas te pidan un soporte de materialización, casi lo vas a tener completo, pero que quede bien registrado. Entonces estamos hablando que la póliza debe llevar anexo, la póliza de cheque, la factura, la requisición de compra, la entrada de almacén y la salida de almacén. ¿Sí? De esa forma, como la autoridad te pide que tengas tus pólizas, ¿sí? Entonces, claro, si no lo llevas en tus pólizas, pues llevas un cargo, anteriormente manejamos cargo, ahorita vas a llevar otra vez, van a volver a empezar a manejar, de acuerdo a como está revisando la autoridad, tener expediente por proveedor, ¿sí? Manejar sus expedientes por proveedor para que puedan en un momento soportar sus pólizas en caso de que no lo tienen integrado dentro de la póliza. Entonces, es muy importante, eso les va a ayudar mucho a desvirtuar cuando tengan actos de materialidad, ¿sí? Actos de materialidad, ahí les va a ayudar bastante a desvirtuar, ¿sí? Cuando es la forma como ahorita hemos ido en algunas ocasiones pudiendo soportar algunos actos cuando nos han dejado que algún proveedor es EFO, ¿sí? En un momento también, si manejan las obras, ¿sí? En el caso que sea de una obra, tener el contrato de obra, la acta de entrega, ¿sí? Manejar la acta de entrega, los pagos de seguro social, para que no tengas ningún problema. ¿Sí? Entonces, eso es como podemos ir teniendo la contabilidad. Los avisos, solicitud de inscripción y registro real del contribuyente, así como su documentación y soportes. Aquí no te habla de lo que vamos a tener cuando subimos a la empresa, pues tener copia del acta constitutiva, comprobante del domicilio, tener el expediente el expediente técnico del contribuyente para que no vayamos cayendo en problemas, ¿sí? Y es la forma como lo vas a escribir, así tu acta continua, si es en caso de un representante legal, el representante legal, su CUR, su credencial de lector, dejarla guardada, tenerla dentro de tu archivo permanente. Es muy importante manejar los archivos permanentes, ya que muchas veces nosotros llevamos todo, pero no tenemos un archivo permanente de la documentación
de lo que integra nuestra inscripción al registro federal de contribuyente. Es muy fácil ahorita que bajas tu opinión de cumplimiento, bajas tu situación fiscal y lo tienes al día. ¿Sí? Eso nos ha ido, hemos ido cayendo un poquito de que para qué guardo archivos y todo está en electrónica. Bueno, si no lo quieres manejar dentro de tus expedientes, abre tus expedientes electrónicos, todos en PDF, para cuando ya lo necesites, puedas bajar todos tus soportes, todo en PDF, ¿no? Entonces ya puedes presentar los discos, porque así hemos presentado algunos discos donde le mandamos todo el soporte legal para no tener que utilizar papel. Entonces se le manda a la autoridad también el disco con todos los soportes y es una forma de efectuar y comprobar. Debemos también manejar las declaraciones y estados de cuenta, ¿sí? Las declaraciones y estados de cuenta también debemos tenerlos debidamente soportadas, ¿sí? Debidamente soportadas para ir llevando un archivo, también como les digo, un archivo permanente donde llevamos todas las declaraciones informativas, los pagos provisionales, mensuales, trimestrales o definitivos. Siempre es importante, aquí en la firma manejamos una carpeta que le llamamos control de obligaciones, y el cierre de ejercicio. En esa carpeta dejamos todo lo que es desde la declaración anual y todos sus papeles de trabajo, ¿sí? Para no tener que andar corriendo a la hora de tener una revisión o algo, no saber dónde lo encuentras, ¿no? Entonces, lo conveniente es en una carpeta llevar todas las declaraciones informativas con todos sus papeles de trabajo, incluyendo conciliaciones bancarias, ¿sí? Para saber cómo integré mi contabilidad y una forma práctica y rápida poder solventar y llegar a la autoridad y decirle, mira, aquí está todo, y ha sido más rápido, más sencillo poder desvirtuar ante las autoridades. Algunas veces la autoridad todavía te pregunta, oye, tan rápido lo tienen, ¿no? Pues no es que lo tengas tan rápido, simplemente llevas un control en una carpeta donde está toda tu información de ejercicio, de un ejercicio, y no poner pues varios ejercicios, y no solamente de un ejercicio 2018 con toda su relación analítica, ¿sí? Y una carpeta donde tengas todos los pagos provisionales, sus cálculos, sus cédulas y todo cómo lo determinaste. ¿Para qué? Para que no tengas ningún problema. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos, ¿sí? Es también la forma como, ¿sí? Sí, los estados de cuenta bancaria y la conciliación y de los depósitos y retiros. Esto es muy importante, también tener la conciliación bancaria al día. ¿Por qué? Porque aparte de que nos sirve para saber el correcto cumplimiento de nuestras obligaciones, de que los cheques sí pasaron para efecto de IVA, cuáles quedaron en tránsito y cuáles no fueron efectivamente cobrados, y en efecto de IVA nos puede afectar para efecto de que el acreditamiento hace hasta que está totalmente pagado, efectivamente pagado. Entonces las conciliaciones bancarias y toda esta documentación es importante llevarla, ¿sí? Dentro de esto de las obligaciones y conciliaciones bancarias, yo les recomiendo que dentro de su carpeta de obligaciones, ahí la manejen para que sea también parte del papel de trabajo de lo que integró esa declaración del ejercicio que hayas presentado. ¿Sí? Los estados de cuenta correspondientes a las inversiones, tarjetas de crédito, débito, servicios contribuyentes, servicios o del servicio contribuyente, así como las monederos electrónicos, para pagos de combustible, si el otorgamiento de varias despensas en su caso, o se otorgue a los trabajadores contribuyentes. Toda esta documentación debemos de tenerlo debidamente bien soportadita
para no tener ningún problema y saliendo constantemente con la... Yo siempre les he comentado aquí a los contadores la firma dentro del... Ya tenemos un poquito recorrido la carrera, digamos, nada más tuvimos como gerente general en el grupo 40 años, y cuando te pasan información los contadores como gerente dice, bueno, no es nada más de decir a qué bonito se ve, no, sino es entrar al análisis, revisar, checar, ¿sí? Y cuando eres gerente general debes de tener también una cultura general de todo lo que es la empresa, ¿sí? Sí. Pues con el personal que hables vas a tener esa facilidad de poderte comunicar, ya sea ingenieros, químicos, biólogos, ingenieros civiles, arquitectos, ¿sí? Porque una empresa, un grupo ya general ya maneja todo ese tipo de gente y es muy importante tener todo ese conocimiento. Y esto que les estoy explicando, explicárselo, por ejemplo, estás en una constructora, explicarle a los ingenieros, oye, tú me debes de soportar toda tu documentación de esta forma, ¿sí? Para que ellos se les facilite hacerles un manualito y entregárselo para que ellos vayan comprobando, ¿no?, correctamente, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta otra vez los estados de cuenta, ¿sí? Es importantísimo tener conciliado mes a mes, ¿sí? No dejar que termine el año, por ejemplo, muchas veces en los despachos por el exceso de trabajo, no conciliamos, ¿sí? Ya venimos a conciliar fin de año, podemos meter en problemas a nuestros clientes. Entonces, conveniente tener tus programas de contabilidad totalmente, tus conciliaciones bancarias, mes a mes, irlas conciliando, ¿sí? Y no tener ningún problema y soportar todos. El estado de cuenta no es el listado que te da el banco, es el estado de cuenta. Muy importante, esto se encuentra uno mucho en la práctica, que el contribuyente, el cliente te dice, no, es que ya te mandé el estado de cuenta. ¿Y qué te mandó? Te mandó un listado de movimientos. Ese no es el estado de cuenta. El estado de cuenta es el que ya viene con su liga, ya lo que es un comprobante fiscal digital, prácticamente. El estado de cuenta es un comprobante digital, un comprobante fiscal digital, ese es el estado de cuenta, y ese es el que debemos de tener, no los movimientos. Entonces, cuando cierras tu ejercicio, te olvidas de buscar el estado de cuenta y te contabilizaste con movimientos al ratito, ni el banco lo encuentra ni tú, ¿sí? Entonces, es indispensable tener sus estado de cuenta, ¿sí? Y eso es lo que prácticamente debemos ir cuidando, ¿sí? De ahí vemos las partes sociales y documentación personal, ¿sí? Cuando hablamos de partes sociales, podemos ver que ¿cuántos conocemos las acciones de las sociedades? ¿Sí? Prácticamente las acciones, la mayoría de sociedades no la tienen, ¿sí? Principalmente si son empresas familiares, no la tienen, ¿sí? No la tienen porque no le pidieron al notario, no hicieron sus acciones, no la registraron, ¿sí? No la tienen. Entonces, ¿cómo hacen valer su derecho de accionarios? De ser que son socios, si no tienen unas acciones. Por lo general, todos se confían con tener el acta constitutiva, que ahí dice que soy socio. Pero en realidad eso no es las acciones. Las acciones son títulos que se registran ante el notario, o tú puedes hacer tu título, tus acciones con formatos de papelería, pero dejarlo bien, digamos, dejarlo ya firmada y todo legalizada. Y de preferencia mejor que te las haga el notario. Tus acciones o tus partes sociales o títulos de crédito
en lo que seas parte del contribuyente. ¿Por qué? Porque las acciones, cuando no tienen las acciones, ¿qué pasa? Mientras los dos amigos, vamos a decir que esta es una empresa, una sociedad de dos amigos, que se quieren mucho, han vivido toda la infancia, crecieron y volvieron profesionistas, crecieron empresarios y tienen su negocio. Hasta ahí no hay problema, porque esa amistad es sana. Pero ¿qué pasa cuando uno de ellos fallece? ¿En qué estado deja la otra familia? Y esto lo pueden ver, se está viviendo en muchos negocios grandes. ¿Sí? ¿En qué estado dejas a la familia? Pues no puede comprobar la familia que no tenía, que era socio. Probablemente el otro socio, ya muy hábil, ya hizo modificaciones al AXA. Con fechas atrás hizo que ya se retiraba este socio y por lo tanto cuando la familia reclama, ya existe que no tiene. Oye, ¿y cómo comprueba que eres accionista si no tienes acciones? No es que mi esposo era accionista, pero no tiene las partes. Vas a entrar en demanda, en juicio, en pleito. Vas a lograrlo, obtener el derecho, tal vez, o tal vez no. Entonces, dentro de nuestra contabilidad, deben estar hechas las acciones. Desgraciadamente, en práctica, los socios no quieren entender cuando uno como contador les dice, oye, ten tus acciones hechas. Mira, no pienses al presente, piensa al futuro. ¿Sí? ¿Por qué? No dejes, yo no digo que tú y conmigo son buena gente, pero piensen también en la familia de ambos. En la ausencia de uno del otro, ¿qué pasaría? Si en verdad vas a contribuir como dice lo que es correctamente, que soy muy buen amigo. Entonces, esta parte, este documento que debemos de contar dentro de las sociedades es importantísimo. Otra cosa, ¿sí? ¿Quién tiene al día su libro de actas? A la hora de una revisión empiezan a correr para empezar a llenar sus actas, sus asambleas extraordinarias, y a veces ni las ordinarias tienen hechas. O las extraordinarias las hacen, pero no las protocolizan. Entonces es algo que no existe. Te piden el libro y no lo tienes. ¿Por qué? Porque no lo hiciste. Tú debes de contar con tu libro empastado, un libro de actas empastado. Como ya el notario ya no lo da, el notario se olvidó de darla, ya no hay necesidad de que el notario lo dé, entonces pues ya no lo tenemos. El libro antes ya digamos, va a ser el acta y le lleva el libro al notario y que el notario pase la gelatina, lo pegue y ya queda en el libro el acta que hicimos. Ahora nadie lo hace. Al no hacerlo, cuando vas a comprobar, no tienes la forma de cómo demostrarlo. ¿Por qué no tienes la forma de cómo demostrarlo? Porque nunca lo hiciste. Entonces, lo conveniente es que tu libro de acta sea empastado, tengas las órdenes del día, tengas la publicación, el libro de actas, todo bien ordenadito, empastado y foliado. Entonces, esa es otra parte de la documentación de partes sociales. Como socio es muy importante tener impresas las acciones guardadas muy bien para tu seguridad tuya. Documentación de personal. También parte muy importante cuando hablamos de documentación del personal. Por lo general contratas a tu personal y le dices, ¿sabes qué? Ya me urge, órale, haces tu alta, preséntame tu solicitud de empleo, tu registro, es tanto, tráeme tu preafiliación y listo, vete a trabajar, ya te fuiste a trabajar. Pero ¿cómo comprueban la materialidad de que existe ese trabajador?
Pues nada más tienes tu solicitud de empleo, tu alta de seguro. Si el trabajador te demanda, ¿qué problema vas a tener? ¿Sí? ¿Cómo vas a soportar que estaba trabajando contigo desde la fecha en que dice la solicitud de empleo y tu alta del seguro social? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? De acuerdo al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, debemos de contar con un expediente del trabajador, tener donde tenga tu solicitud de empleo, comprobante de domicilio, de preferencia los comprobantes de domicilio, renovarlo cada bimestre o cada 3 meses en caso de que sean trabajadores que conozca que están cambiando de residencia, ¿sí? Tu CUR, actas administrativas, vacaciones, primas vacacionales, toda esa documentación que quede escrita ¿sí? Un expediente del trabajador. Ahí es recomendable no dejarlos en forma escaneada. ¿Por qué? Porque para efecto legal, cuando tienes una demanda de un trabajador, ¿qué es lo que pasa? Te piden documentos originales con firmas autógrafas. ¿Y cómo lo soportas si no tienes el documento? ¿Sí? Entonces, es importante que lean el 784 de la Ley Federal del Trabajo para que vean cómo soportar la materialización del trabajador de la relación con la contratante de la persona física y la prestadora de servicios personales. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como debemos ir controlando. No sé si hay dudas hasta acá y no sé si el sonido está bien. Cualquier cosa, cualquier comentario, estamos a los órdenes. ¿Sí? Entonces, es la forma como vamos a ir. Es muy importante esto del artículo 184 de tener bien soportado. ¿Sí? Tener bien soportado y ir veo que aquí hay por un error. Aquí me preguntaba la Cabodense de la Ciudad de México, ¿qué pasa si no hice el control y me doy cuenta que en diciembre que no registré uno o varios movimientos de algunos meses? Lo peor del caso es que el movimiento del banco sirve para base presentar la DIOT. Bueno, en ese momento, Prudencio, pues hay dos cosas que haces. Una es, dependiendo de tu volumen de trabajo, yo diría aquí lo que tenías que hacer es, en un momento dado, corregir contabilidad, ¿sí? Corregir tu contabilidad para poder aplicar correctamente tus pagos, ¿sí? Corregir, presentar tu complementaria de DIOT. ¿Sí? Para que no tengas problemas. Ese es lo que yo haría, ¿no? O bien en un momento dado, ya jugándotelo un poco, lo haces en tus ajustes anuales, ¿no? Lo voy a hacer en tus ajustes anuales, pero teniendo el riesgo que en una revisión que la autoridad te haga, ¿sí? Que la autoridad te haga, puedas tener problemas. Entonces, paso número 1 es corregir primero, ¿sí? Corregir de la forma tradicional, y yéndose el mes donde cometiste los errores y presentar tu complementaria. ¿Sí? Si ya aprendiste tu contabilidad, también tendrías que volver a presentar tu envío de contabilidad. Entonces, y esa es la forma como podríamos tener. Y la otra es, en el fin de año, que la autoridad te permite hacer unos ajustes, hacer el ajuste corregir, pero en una revisión puedes tener problemas. ¿Qué pasa con la reunión de socios? Espero que haya quedado convencido. ¿Qué pasa con la reunión de los socios? Hace para ver puntos operativos del negocio y eso también se considera acta de asamblea. Pues sí, muchas veces en las actas de asamblea sí lo podemos plasmar en las actas de asambleas ordinarias. Hacemos actas de asambleas ordinarias, por ejemplo, vamos a en una reunión operativa decimos, bueno, fíjense que la venta está cayendo, no hay venta, tenemos que buscar la forma
de promover la venta y necesitamos hacer algunas promociones, ¿no? Necesitamos hacer algunas promociones, pero para esas promociones en un momento puedan llegar a tener la validez, el sustento que se están haciendo y se fueron, lo vamos a sentar en el acta ordinario. Y esa reunión de socios de los puntos operativos del negocio, que son las rifas, por ejemplo, vamos a hacer los que van a hacer promociones, a sentarlo. Por ejemplo, también a veces cuando tenemos para la Secretaría de Trabajo, aunque la autoridad no lo acepta, la autoridad por efecto fiscal no lo acepta, las fiestas decembrinas, muchas veces dentro del acta de asamblea, para soportarnos un poco, dentro del acta de asamblea ponemos que se llevará a efecto para el personal de una fiesta decembrina, se dan obsequios y todo eso, para poder soportar lo que es la Secretaría de Trabajo, ¿sí? Entonces lo dejamos dentro del acta de asamblea. Entonces, ¿sí? Pues ese acuerdo lo vamos a hacer en una acta ordinaria, ¿sí? En una asamblea ordinaria, ¿sí? La reunión, acuerdo de promoción para incrementar la venta, sí se hace después de marzo, que se hace la reunión ordinaria, se puede considerar como ordinaria o extraordinaria. Bueno, esa la puede considerar, si lo haces dentro de una extraordinaria, haces otros eventos que tienes extraordinaria, lo puedes incluir, pero más lo dejas dentro de una asamblea ordinaria, ¿sí? Dentro de una asamblea ordinaria, ahí es donde lo dejas. Pero si estás en un periodo que estás haciendo una extraordinaria, en esa misma asamblea puedes, y te toca, estás en ese periodo, ahí lo haces, ¿no? O si estás dentro del periodo de tus 4 meses de tu informe de comisario, de informe de socios del Consejo de Administración, ahí mismo lo puedes hacer. Entonces son en esas etapas que puedes manejarla, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí considera que hay ordinarias y forzosas protocolizar? Sí, hay dos tipos las ordinarias, por lo general no se protocolizan. Las que se protocolizan son las extraordinarias, ¿sí? Las extraordinarias son las que se requieren de protocolizar, las ordinarias no. Las ordinarias son, por ejemplo, el informe donde va el informe del comisario, el informe del Consejo de Administración, el informe de algunos puntos generales que vayas a tratar, que ahí pueden meter lo de las promociones. Entonces ahí es donde se reúnen cotidianamente entre los 3 meses, dependiendo qué vayan a tratar. Puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria. Si vas a hacer un movimiento de un retiro de socios, si vas a hacer un movimiento de partes sociales, de aumento o disminución de capital, ¿sí? O promover una absorción de pérdidas, pues ahí podría ser extraordinaria, ¿sí? O cuando cambia el Consejo de Administración, administrador único, todas esas son extraordinarias, ¿sí? Y esas sí deben de estar protocolizadas. Las otras que son de movimientos normales, ellas van a ser ordinarias, ¿sí? Del informe del comisario, administrador y todo eso, y algunas actas de modificación para promocionar algún producto debe de quedar dentro de las ordinarias. ¿Sí? Las extraordinarias son ya para mover partes sociales o acciones, dar de baja un accionista, aumentar socios, aumentar capital, ¿sí? Depende del capital, en esa parte vas a tener las partes sociales. No sé si queda claro, ¿sí? Entonces, pero son los dos tipos de actas de asamblea, que son las ordinarias y las extraordinarias. Por lo general, las empresas grandes sí se reúnen con más prioridad. Las empresas chicas, pues lo hacen casi una vez al año. Se van a prever movimientos, normas de la empresa que dicen puntos más de 5 de operativo, entonces ordinario, aunque sea cada turno. Sí, es correcto, esas son ordinarias, no tienen nada que ver con lo que es
patrimonio, ni las partes sociales, ni de aumento de capital, ni retiro de socio, ¿sí? ¿Es correcto? ¿No? Continuando con, si ya no hay ningún comentario, disculpen, no les había contestado porque no había visto que se me había movido. Sí, las actas deben de registrarse de acuerdo últimamente al registro público de la propiedad, ¿sí? Ya todo es por internet. En ese caso, sí, para tener mejor conocimiento de es lo nuevo de las actas, que ahora deben de subirse al portal de registro público de la propiedad, ¿sí? Es correcto, sí. Muy importante esa observación porque realmente muchos no lo estamos haciendo, nos confiamos que lo hace el notario. Entonces, como nos confiamos que lo hace el notario, no nos damos cuenta que no lo hacen, pero es obligación de nosotros, como administradores de la empresa, ¿sí? Subirlo es al portal del registro público de la propiedad, ¿sí? Entonces, es importantísimo eso. Prácticamente, aunque les digo eso, ya no es parte de los contadores. Si lo hacemos, debe de tener un costo, porque prácticamente eso es parte de los abogados. Es parte de los abogados. Sí, exactamente eso. Ya que esos son los reportes que deben de enviarse a la Secretaría de Economía. Sí, las actas que localizas y los registros y movimientos que haces a tu sociedad, debes de enviarlo a la Secretaría de Economía. ¿Sí? Entonces, la importancia de esto, bueno, yo les recomiendo que nada más manden acta. Los estados financieros como que, pues no hay que ventilar tanta información, pero hay diferentes criterios en eso, ¿sí? Porque la información no puede estar tan ventilada, pero hasta ahorita nada más estamos enviando actas. Los estados financieros, salvo opinión de otros compañeros, deben de subirlo, ¿no? Ya queda criterio un poco porque subir mucha información como que también te prestas a algún problema. Bueno, si mientras esté suspendida en el SAT, se entiende que no hay movimiento, maestros. Se entiende que no hay movimientos, estamos en periodo de suspensión. Entonces, nada más hicimos la última acta donde tomamos la decisión que se suspenderá la actividad por X de Z problemas. Vamos a poner, tienes un problema de que tu empresa era una empresa que tenía digamos, era un distribuidor, pero ese distribuidor vendía nada más ese producto, no vendías otro producto, solamente ese producto. Y llega el momento en que el proveedor te dice que cancela la distribución y que ya no vas a atender la venta de ese producto. En ese momento es cuando tú vas a hacer esa acta y vas a manejar en ese acta que vas a veces no es necesario, pero por lo regular es recomendable que se haga ese acta donde vas a suspender, por motivo de que tu negocio, parte de tu negocio termina al momento de no tener ya esa distribución. ¿Sí? Yo creo que esto de las acciones es muy amplio de ir avanzando. Sí, es demasiado, tendríamos que ir a un tema de acciones y partes sociales para poder efectuar todo esto, ya que esto sí es muy, muy amplio. Cuando hablamos de sociedades, es muy amplio. Dentro de nuestro diplomado fiscal que tuvimos, diplomado corporativo fiscal, se tocó mucho estos temas, y hablar de partes sociales y todo esto es demasiado amplio, ¿sí? Entonces, posteriormente podemos platicar sobre esto ya de estos temas, pero sí es importante que todos sus libros de acciones lo tengan, sus libro de acta lo tengan al día y lo tengan correcto. No guarden nada más que porque el acta ya lo tengo empastadita del notario y un día le saco copia y lo pego. No.
lo conveniente es elaborar sus libros de actas. Sí, todas las actas deben de estar, ya sea extraordinario o normales, dentro del libro de actas. Bueno, y con lo otro que hablamos del personal, pues sí es también muy importante que todos tengan su soporte documental en orden. Dirán, bueno, oye, pero yo no tengo problemas legales, ni mis trabajadores son muy honestos, pero nunca falta uno que va a tener un problema, y en ese momento es cuando vas a necesitar toda esta documentación, ¿sí? Toda esta documentación para soportar tu defensa, ¿sí? A veces se le graba un video cuando están filmando sin hacerles preguntas y que ellos vayan diciendo por qué renuncian. Entonces sí es conveniente. Bueno, yo creo que ya no nos dio tiempo de seguir, pero vamos a seguir en una segunda charla. En una segunda charla vamos a seguir con este tema, ¿sí? Hasta agotar el artículo 33. Antes que Santi me diga adiós, no me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles a todos los que estuvieron presentes aquí en la aula virtual, ¿sí? Y aquí a Jackie, que está aportando parte de sus dudas y nos ayuda para seguir atendiendo. A Rosalba, Maricruz, ¿quién nos tenemos por acá? Fernando, Rosalba, Maricruz, Guillermo, Jesús Pérez, Gaudencio, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Continuaremos con este tema del 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias y desde Chiapas los espero aquí en el curso que tengamos con el contador Ramón Ortega, Reforma Fiscal 2020, y nuestro próximo curso que es NOM 35 el día 9 de noviembre. Muchas gracias, te despido y nos vemos la próxima semana. Santi, te dejo los micrófonos.